Bien, shalom y bienvenidos a un nuevo estudio de nuestra comunidad, Benei Adon Olam. Esta semana estudiamos, ¿cierto?, la porción Toldot, o Toledot, como le dicen algunos, que significa generaciones. Por ahí hay una ciudad, ¿no?, que se llama Toledo. Bueno, ya saben de dónde viene el nombre Toledo. Toledot, de generaciones. Digámoslo así, toda la Torá está escrita para nosotros, para nuestro aprendizaje, pero no para que nosotros abusemos de ella. ¿Por qué? Porque nosotros podemos ver, ¿cierto?, en esta porción a un personaje que, al parecer, a través del engaño, a través, ¿cierto?, de alguna pillería, algunas trampas, ¿cierto?, consigue una gran bendición. Y alguien podría decir, bueno, ¿cómo nuestro padre Jacob hizo tal cosa para lograr tal situación? Bueno, vamos a ver que en realidad, obviamente dentro de los sabios cómo han analizado este tema, no se justifica que por esa acción nosotros obremos de la misma forma en otras situaciones. Al contrario, solamente hay una verdad detrás de todo esto, que es que la voluntad divina se va cumpliendo detrás de cada cosa. A veces a través, ¿cierto?, de lo que pareciera ser una trama diferente. Vamos a ir explicando. Entonces, Toldot significa, si bien generaciones, ¿ya? Viene de la palabra, bueno, Jolid, que es dar a luz, ¿cierto?, que nazca una persona. Pero también significa generación o una historia, ¿ya? Porque se refiere a la historia, en este caso, ¿cierto?, de nuestro padre Jacob, de donde quizás vienen todas las generaciones de las tribus de Israel, por ejemplo. Bueno, acá se hablan de varios dramas, ¿cierto?, que hay en ese momento. O sea, está el hecho de que Rivka no podía tener hijos, ¿cierto? Ya eso era un conflicto relevante. ¿Cómo, cierto, si el Eterno había dado una promesa a Abraham que en su descendencia iba a otorgar todas esas bendiciones y resulta que no podían tener hijos? Entonces la semana pasada hablábamos, ¿cierto?, sobre esa gran actitud del siervo de Abraham, pero claro, ahora no puede tener hijos con esta Rivka. Es un drama, un problema. Y prácticamente es igual a Sara, ¿cierto?, en este sentido. Bueno, por un lado, Bereshit es la creación de todas las cosas. En Noah hay un reinicio de la situación. Y cuando llegamos al Toldot, hablamos de definiciones. Ya que hay que tomar posición, podemos decir. ¿En qué sentido? Hay una lucha. Y por lo menos, si hablamos de una lucha, ¿cierto?, muchas veces la gente piensa, la lucha espiritual que hay hoy día, ¿cierto?, en el mundo. Bueno, una de las primeras luchas que se hablan acá también aparecen entre Jacob, ¿cierto?, y Esaú. Aparece ahí una lucha. Y de hecho los sabios llegan a poner esta situación de rivalidad entre hermanos como la lucha entre casi el bien y el mal. Entonces, son dos visiones del mundo. Por un lado, Jacob, que tiene una visión más espiritual, y Esaú una visión más materialista de las cosas. No solamente una lucha entre hermanos, sino que también sería una lucha interna, dicen los sabios. Es también esa lucha que está dentro de nosotros. Buscamos o lo material o lo espiritual. Nos enfocamos en una cosa o en la otra. Y estamos también siempre peleando por eso, ¿cierto? Aquí vemos, ¿cierto?, que por despreciar la primogenitura, algo espiritual, ¿cierto?, se hace a través de algo material. Pero a la vez, Jacob, por algo material, aprecia algo que termina siendo espiritual, ¿cierto?, entregándole ese plato de legumbre. Entonces,
todo esto habla de una lucha y visiones del mundo. Ya, de hecho, el personaje de Esaú, Esab, va a seguirse repitiendo en los profetas, incluso en el Brit Hadashah, vamos a ver, y lo colocan como un ejemplo, digamos, de cómo no hay que hacer las cosas. Pero también la halajá lo pone en algunas cosas de cómo sí hay que hacer las cosas. Lo vamos a ver enseguida. No voy a dar mucha vuelta para que lo veamos claramente. La primera lucha que vemos acá, y donde hay que tomar posición, es la lucha que hay para que Rivka pueda dar a luz. Dice que en un momento Yitzhak vio esta situación y lloró, intercediendo, ¿cierto?, por su esposa. No tenían hijos, entonces oró por esos hijos. Pero resulta que el Eterno contestó esta oración, pero dentro del vientre, ¿cierto?, de Rivka había una lucha también, una lucha entre dos hermanos. La palabra que utiliza ahí, y dice, bueno, el Eterno le dice, el problema es que hay dos naciones en tu vientre, que finalmente van a ser muy diferentes, estas naciones. La palabra que usa ahí para oró, cuando Yitzhak interviene, ¿cierto?, dice vayetar, perdón. Esa palabra, éter, por ejemplo, también se puede utilizar para la palabra hebrea que es una pala o un tridente, que es éter. Por ejemplo, es como que, podemos leerlo así, como que Yitzhak como que escarbó en la situación, empezó a ir un poco más allá. Porque ¿por qué no estaba ocurriendo que pudieran tener hijos pese a la promesa del Eterno, etcétera? Empezó a escarbar la situación. Y finalmente dicen que cuando esto pasa, por así decirlo, como cuando uno mete, ¿cierto?, una pala en la tierra y da vuelta la pala, como que dio vuelta a las cosas, las volteó. En ese sentido se lee la oración como algo no pasivo, sino como una herramienta para poder cambiar la realidad que hay en algún momento. Hay que escarbar, dicen, en la misericordia. A veces uno pide quizás una limosna. Una limosna sería como ver una moneda, ¿cierto?, en el suelo, tratar de tomarla. Pero para encontrar un tesoro hay que escarbar la tierra, hay que empezar, ¿cierto?, a sacar la tierra. Entonces, uno si quiere una misericordia en tono de limosna, bueno, pídalo en tono de limosna, superficialmente. Pero si alguien quiere realmente obtener un gran tesoro de la misericordia divina, bueno, tiene que empezar a escarbar un poquito más. Realmente, ¿qué está pasando? La oración tiene que ser un poco más intensa, la búsqueda, quizá búsqueda personal, empezar a hablar, mira, no sé, ¿por qué no ha ocurrido que tengamos hijos hasta hoy? Y el Eterno les contestó. Entonces, no nos dice cuál fue la solución, la respuesta, o qué es lo que pasaba. Pero realmente ahí hubo un cambio. En algo se dieron cuenta. Entonces, podemos ver, ¿cierto?, el acto que hizo Yitzhak, y bueno, por supuesto que Rivka también, que escarbaron un poco más allá en la misericordia divina. ¿Ya? A veces, ¿cierto?, uno puede decir y conformarse, bueno, con esto es suficiente. Pero el Eterno puede hacer algo más, sí, lo puede hacer. ¿Por qué no lo ha hecho? ¿Podría llegar a hacerlo ahora? Entonces, al parecer hubo un cambio ahí en el razonamiento, y ahí, como les decía, hubo un cambio de posición. Había que posicionarse. ¿Vamos a pedir esto en serio o no? Hay toda una batalla en medio de todas estas situaciones. Está también, ¿cierto?, luego de que nacen estos dos gemelos, uno era muy velludo, dice, un hombre de campo, el otro era un hombre sencillo y que habitaba la tienda de sus padres. Y ahí nos presenta la situación donde uno llega muy cansado, ¿cierto?, del trabajo del campo, ¿sabes?, y vende la primogenitura por un guiso de lentejas. ¿Ah? ¿Qué? Perdón. Una lenteja, un guiso. Que le dio hambre a alguien, parece. Ya, la palabra primogenitura es Bejorá. ¿Ya? Ahora, la Bejorá,
¿Qué implicaba? Sí, una doble porción, ya, que era como una herencia doble, pero también implicaba ser el sacerdote próximo de la familia, por así decirlo. Era la persona de mayor relevancia y que iba a ser como un patriarca, como una persona relevante para la familia. Entonces, no era simplemente tener la primogenitura, era realmente guiar, ¿cierto?, después, como lo hicieron nuestros patriarcas. Entonces, no solamente estaba negando o no le interesaba esa doble herencia, tampoco le interesaba ese cargo, esa responsabilidad. Y ahí está el tema, porque para seguir los pasos de Abraham tenía que alguien estar dispuesto a seguir el camino de sus padres. Tomar ese legado, ¿cierto? Y esa bendición que el Eterno le había dado implícita a Abraham y a su descendencia. Por lo tanto, él tenía que lograr tomar esto. Ahí está, en el fondo, esta otra lucha. Hay que tomar posición. Yo sé que voy a recibir algo valioso, lo recibo, pero sé que conlleva una gran responsabilidad, como le dijo el tío a Peter Parker, a Spider-Man, ¿cierto? Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Es que es eso. Cuando uno va a recibir algo, hay una responsabilidad detrás. No solamente recibir y ya. Es que hay que asumir algunos costos. Esab no estaba dispuesto a eso. No, o sea, era un hombre que vivía del momento. Pensar más allá era algo diferente para él. Entonces él llegó y despreció, ¿cierto?, por un placer inmediato. Ahora, Jacob entendió también que ese liderazgo requería un sacrificio especial. Y él lo estaba ya visualizando. Él lo quería, si no, no lo hubiese comprado. Entonces, él también estaba tomando posición. Él quería esa primogenitura. Entonces vemos que fue una transacción y no fue un robo. Porque alguien podría decir, bueno, pero a lo mejor Jacob buscó el peor momento, o sea, el mejor momento para salirse con la suya. Porque también se ve así en muchos comentarios. Pero en realidad fue una transacción valiosa para él y encontró el momento oportuno para realmente darle el valor y quitársela a quien lo estaba menospreciando. O sea, nuevamente están tomando posición en esto. ¿Qué más podemos decir? Está el tema de los pozos, pero no me quiero referir a ello. Más que nada por tiempo. Su mamá tuvo mucho que ver con eso, porque ella lo ayudó, ¿cierto? Sí. A que hiciera todas esas cosas. Su mamá también tomó posición. Y yo creo que, bueno, yo pienso que ella, o sea, como madre, los conocía. Y me imagino que era una mujer de oración, que me imagino que desde el principio ella sabía que ella era el que estaba más inclinado a las cosas del Eterno. Y yo creo que ese fue el motivo como que ella permitió eso, que estaba mal, pero... Yo creo que las madres conocen cómo son sus hijos o sus hijas. Los conocen. Y de hecho ella los conocía desde el vientre, que venían así, y era una lucha, ¿cierto?, que tenían entre los dos. Había algo que has dicho, no sé si es verdad, que ella supuestamente ya había como que hablado con el Eterno. Ajá. Y que ella, o sea, sabía lo que tenía que hacer era porque fue dirigida por el Eterno. Eso, o sea, no es que esté escrito, sino que es algo que creo que escuché. No sé si es cierto o no es cierto. A ver, por supuesto que detrás de toda esta escena está la voluntad divina. Y en aquel tiempo usaban No. piedras, ¿no? No. Pero lo que pasa es que en ese punto, o sea, la Torá misma lo dice cuando empieza el relato, ella dice, escucha, hay dos, como lo dijo, se vean en mí, o sea, voy a morir, o sea, como voy a desfallecer. Y ahí dice que va a consultar a Adonai, y ahí Adonai le dice, hay dos personas en tu vientre, y el menor se enseñará sobre el mayor. O sea, ya entiende en este caso que el menor no sé, por tanto, y bueno, después cuando crecen se crían uno, en este caso como un hombre de campo, como si se gusta,
y el otro entienda, o sea, obviamente entienda, si te entiendan porque te enseñan más, te cuidan más, soy más protegido. ¿Por qué? Porque sabía que él se iba a señalar sobre su hermano que era más salvaje, o sea, pero está de la misma trata y dice que iba a hacer ahí. Ahora, que quizás ella le iba a decir después más adelante a Isaac, yo creo, oye, esto me dijo a nadie, como para que él supiera que también que... Está también el tema de los atributos, por cierto, o sea, uno conoce el carácter de los hijos y sus atributos, y obviamente se parecía más a los de la familia de Abraham, los de Jacob, y ahí está el tema también. Era como evidente, yo creo que, como dices tú, entrar en más salvaje, que ve el día a día, alguien que más reflexivo, generoso. Y la actitud, de hecho, yo cuando escucho eso, igual, o sea, yo pienso en una familia. Si tengo un hermano y mi hermano viene muerto de hambre y me dice, dame comida, por favor, que tengo hambre, yo tengo comida, le doy. Pero acá dice como, oye, dame comida, así como, yo imagino como cuando Isaac llega, cansado, y no le pide, por favor, dame acá porque estoy mal, sino que le dice como, me imagino que casi ordenándolo, oye, dame comida, así como con la... Le dice, me estoy muriendo. Dame comida, así como lo deja obligado en el fondo. Y ahí le dice, ya, ok, entonces, dame comida. Así como si el otro lo ordena, ok, querés que hacerte, pero dame algo a cambio. Es diferente cuando alguien te pide ayuda y te lo pide por favor. Tú no le podías. No, claramente él era. Aunque nació unos segundos antes, era el primogénito. y el hermano mayor siempre se aprovecha del hermano menor. Pero me dio como esa impresión cuando en ese diálogo, como que no es como por favor, a mi hermano ayuda, sino que es como dándonos la orden prácticamente. Claro. Me da esa impresión por el fondo de la... Yo siempre he tenido una duda con esta porción, porque ¿por qué el Eterno les reveló a Rebeca que el menor iba a dominar al mayor? ¿Por qué no se lo dijo a Isaac? Y también la otra duda que siempre he tenido es si Rebeca se lo llevó a comentar a su marido y el marido simplemente la ignoró y no le hizo caso, o simplemente ella se lo guardó y nunca se lo dijo. ¿Por qué no se atrevió a decírselo? Si se lo reveló el Eterno directamente. Y quizás así el corazón de Isaac no se hubiese inclinado hacia Esaú, porque ya él también tenía ese conocimiento de que el Eterno le había dado de cierta forma la bendición al menor. Entonces no sé si hay algo en la tradición que pueda explicar eso. Lo que pasa es que después de ocurrido de los hechos, uno puede especular varias cosas, pero ya están ocurridos los hechos, ya acontecieron de esa forma. Lo que claramente uno va notando, ¿cierto?, es que el Eterno, con lo poco que revela, por lo menos en esta familia, quiere hacer notar lo que decíamos, que cada uno tiene que tomar una posición, porque cada uno ya como que está definido desde antes lo que iba a ocurrir. Más adelante lo vamos a mencionar, pero al parecer ya antes de que nacieran, el Eterno ya le decía lo que iba a ocurrir. Entonces, habían cosas que ya estaban predichas, pero a la vez faltaba que cada pieza en el fondo tomara su lugar. Y ante eso, en el fondo, como nosotros conocemos el detrás de la historia, cada momento se va revelando en el fondo lo que había en el corazón de cada uno. Porque en su momento, claro, recibió eso, se lo guardó, pero cuando vio la oportunidad actuó y ayudó, ¿cierto?, a Jacob a que tuviera la bendición directamente. Entonces, claro, lo que va mostrando esto es que hay una voluntad detrás de cada una de estas acciones y una voluntad de Dios, finalmente, porque no es de quien quiere ni de quien corre, sino de quien Dios elige en el fondo. Y eso es lo que después te va a decir la Escritura. Lo vamos a mencionar, pero yo prefiero darte esa respuesta que es lo que dice la Escritura. Porque si no podemos especular. Sí. Uno como madre, ¿no? Yo a veces me pongo a pensar
esos espacios que tenía Rebeca cuando tenía a todos los muchachos ahí, ella estaba como desesperada cuando ella le dijo al Eterno, que le preguntaba al Eterno que por qué era eso, por qué esa cosa que sentía ella, porque yo más que tuve uno, pero imagínense, tenía dos ahí. Eso es horrible. Es tremendo. Y por otra parte, Jacob era un hombre de como quien dice, era más espiritual que Saúl, ¿verdad? Entonces sí. Ya era un mundo muy diferente. A Saúl le gustaban las mujeres que el Eterno no le gustaba, cambio Jacob era más. Y yo creo que eso lo está viendo su mamá. Que claro, es que en el fondo, si nos fijamos siempre en la escritura, el tomar posición, que es lo que mencionamos, también se refiere a un atributo. Uno busca, ¿cierto?, un carácter, un atributo, así como cuando buscaron, ¿cierto?, a Rivka, buscaban un atributo específico. Acá también se requiere un atributo para el que va a ser el próximo líder de la familia y que lleve la bendición. Y no podía ser una persona que no buscara ese carácter, ¿cierto?, del gesed, de la bondad, como pasaba con Esaf, que no lo tenía y no buscaba eso en otras mujeres, por ejemplo. Pero Jacob, si bien todavía ni siquiera veía ese tema, pero tenía claramente como que se guardaba. Y ese que se guardaba, quizá no tenía ninguna otra elección, sino que volver a la casa, ¿cierto?, de la familia para tener una mujer de allá. O sea, en el fondo como que hay ciertas señales que la madre también vio, y Jacob quizás también aguardó o esperó en eso. Avancemos para ver cómo se va, porque la escritura va mencionando muchas veces todos estos episodios. Entonces, vamos a irlos relacionando. Itzhak, entonces, ciego, ya casi ciego, anciano, tiene que bendecir. Bueno, él decide bendecir a Esab. No es que va a bendecir a Jacob, él decide bendecir a Esab. Pero Rivka, con ese antecedente que nos da la Torá, ¿cierto?, que sabía que proféticamente iba a ser él, Jacob, el heredero, el menor, que iba a servir, el mayor iba a servir al menor, orquesta un engaño. Entonces le dice que se ponga las pieles, ¿cierto?, las ropas de Esab. Y ahí dice, cuando está bendiciendo y tocando, ¿cierto?, a Jacob, dice Jacob, Jacob, la voz es la voz de Jacob. Ve'a Yadaim Yadai Esab, pero las manos son las manos de Esab. Así dice en hebreo. Está hablando de la voz y las manos. Ahora, ahí los sabios dicen aquí hay algo profundo. Y esto también es la posición que se toma en el fondo, o que toma cada uno. El poder de Jacob reside en qué cosa. ¿Qué es lo que caracterizó ante Itzhak cuando él iba a bendecir a Jacob? La voz. La voz es la voz de Jacob. Entonces, el poder, por así decirlo, de Jacob reside en su voz. Y los sabios dicen, esto se refiere a la oración, esto se refiere al estudio de la Torá, esto se refiere en el fondo a la forma de expresar el conocimiento ante Dios, la voz. Pero el poder de Esab reside en las manos, que podíamos asociarlo con la fuerza física o la fuerza militar. Era peludo también. ¿Ah? Era peludo. Claro, es que implica en el fondo un poco de todo esto, ¿cierto? Entonces, Itzhak le da a Jacob la bendición del dominio material, porque le dice que caiga sobre ti el rocío del cielo y la grosura de la tierra, para que, y ahí está el punto, para que Jacob, a través de su voz, eleve todas estas bendiciones materiales a lo espiritual. ¿Cierto? Este es un principio del judaísmo, de que nosotros tenemos que tratar de elevar las cosas que recibimos a algo espiritual. Una cosa es comer pan en la casa y otra cosa es que llegue el Shabbat, santificar el momento, bendecir el pan, el vino
el momento y decir, estamos recordando este mandamiento que nos dio Dios. Y en el fondo con nuestra voz, todo eso que es material y que podría ser cualquier pan, ¿cierto? A través de una bendición, lo estamos elevando espiritualmente. Nosotros también lo hacemos. Entonces, este es como el significado que hablan los sabios de esta bendición. ¿Y por qué no dice, y por qué lo confunde, entre comillas? Bueno, la característica de Jacob era eso, sus palabras. Tenía en su boca algo diferente. Pero Esau confiaba mucho en sus manos. Y esa era su característica principal. Entonces cuando uno quiere conseguir las cosas por su propia fuerza y su propia mano, a veces las va a conseguir, pero a veces no. Pero, por ejemplo, y aquí está el tema, siquiera él hubiese nacido solamente por la fuerza de la mano de alguien. O sea, ni aunque uno intentara ahí pelearse con el Eterno va a abrir la matriz de una mujer estéril. Depende de él y de su voluntad. ¿Qué hizo Yitzhak? Oró, habló, tuvo que interceder con su voz en el fondo. Entonces, por mucho que uno quiera conseguir cosas a través de sus manos, no todo se consigue a través de las manos. Ni la justificación, ¿cierto?, viene a través de nuestras propias obras. Que lo vamos a ver más adelante como lo usa Pablo, ¿cierto? Este lenguaje. ¿Ah? ¿Puedo decir algo? Sí. Es que igual me llama un poco la atención. Bueno, los dos tenían características distintas. Sí. Y sobre esta bendición, porque escuché o leí que la bendición esta era importante porque era una chinita, así se dice o no, la transferencia. Semija. Eso. Entonces, era tan importante y creo que se hace con la mano derecha, o no, si es que no me equivoco, lo leí por ahí. O sea, que hemos visto casos diferentes, pero claro, la mano más diestra la colocan. He escuchado como que se hace con la mano derecha. La mano más diestra. Rivka, igual yo creo que, bueno, no sé, uno puede pensar, pero es amplia la información, porque ella le dijo, ha llegado el momento, tu papá va a dar la bendición. Se supone que era para Isaac, pero ella lo ayudó para que tomara, ¿cómo se dice la palabra? El lugar, y él recibiera esa bendición. No sé si estoy bien pero había escuchado eso, que esa bendición era como un traspaso de claro. una es que claro, es como una... Lo que pasa es que nosotros lo podemos ver, claro, al nivel de una transmisión de una herencia, una bendición espiritual, que te ocurra esto, otra bendición que yo recibí, etcétera. Pero también tú lo puedes ver, como tú dices, como una transmisión espiritual o del espíritu. De hecho, el libro de Shemot comienza diciéndolo así: estas son las almas que salieron de Egipto. No, y estas son las almas que nacieron de Jacob, dice así textualmente. Entonces, como que nacieran almas o personas de otro, que en el fondo traen su esencia. Esto es como la transmisión espiritual de la esencia de la persona también. Entonces, claro, lo vemos más adelante con Moisés, con Josué. Le está transmitiendo su legado también. Lo que él recibió, eso te doy. Lo hacían los profetas. Y también parte del Espíritu de Dios que los iba a guiar. Porque recordamos que después Jacob tuvo un montón de experiencias con el Eterno. Se encontraba con él hasta durmiendo. Entonces algo pasó ahí también, ¿cierto? Experiencias que no tenía antes pasaron desde ese momento en que le impuso las manos. Sí, pues ocurrió. Eso es correcto. Pero ahí vemos otro significado que tienen las manos, como tú estás mencionando. Nosotros hablábamos de la fuerza, aquí hablamos de la transmisión. Ahora, ahí lo puedes ver de la siguiente forma. O sea, claro, la fortaleza de Jacob era su voz y de Esau su mano. Pero el que estaba transmitiendo toda su fuerza y su fortaleza era Yitzhak a Esau en ese momento. Y ya no había vuelta atrás porque le estaba dando como su último vigor, por así decirlo, para su vida. Bien, todos estos códigos es bien entretenido estudiar. Esa es la verdad. Entonces, la voz de Jacob
Y los sabios dicen lo siguiente, de lo que les mencionaba. El poder de Esab reside en las manos y el de Jacob en la voz, ¿cierto? Isaac le da a Jacob la bendición del dominio material para que pueda usarlo, el mundo material, en su servicio con su voz espiritual. Pero dicen, pero cuando la voz de Jacob calla, entonces las manos de Esaú dominan. O sea, cuando apagamos o aplacamos, ¿cierto?, el dominio espiritual de las cosas, empieza a dominar otra tendencia en nosotros también internamente. Cuando nos alejamos de él, empezamos a esforzarnos quizás más de la cuenta por nosotros mismos y a veces no vemos resultados. Ya, vamos a conectar un montón de versículos para alcanzar a verlo. Entonces, Malaquías, ¿cierto?, en la Haftará, él dice inmediatamente: yo amé a Jacob y a Esab aborrecí. Obviamente esto se refiere, ¿cierto?, que amaba a Isaac por el potencial que tenía. Pero esto es lo que pasaba con los padres en el fondo, porque Isaac amaba, ¿cierto?, a Esab y Rivka amaba a Jacob. Y cada uno veía el potencial de sus hijos. Pero ahí continúa, ¿cierto?, Malaquías hablando, y en el fondo lo que está tratando de decir: mira, la elección de Jacob no fue un truco que alguien hubiese hecho así como de trampa. Eso es el destino celestial. Dios quería elegir a Jacob. Y ahí como que está sentenciando el profeta esto, porque a veces uno puede decir, pero por trampa ganó esto. Pero el profeta está diciendo, no es así. Porque él ya había visto el corazón de estas personas. Entonces, a lo que se ganó con un engaño externo, en realidad provenía de algo mucho más profundo. ¿Qué pasa? Que Esab es ese ejemplo de los que menosprecian lo sagrado. Y Esab y Malaquías, ¿cierto?, como le dio nuestro hermano, empezó a reprender a todos los sacerdotes, descendientes de Jacob, porque ofrecían sacrificios defectuosos, ¿cierto?, y despreciaban el altar. Y ese le llaman, ¿cierto?, a esto el espíritu o la influencia de Jacob, perdón, de Esab. La influencia de Esab. Porque menospreciaban lo sagrado y el sacerdocio. Entonces, se están comportando como Esab les está diciendo. Y Esab despreció su primogenitura, es decir, al actuar de esta forma están menospreciando lo que el Eterno les dio. Y lo están cambiando por un plato de comida. Y en la época de Yeshua lo cambiaban por un par de monedas, ¿cierto? Entonces, cuando los sacerdotes desprecian el servicio divino, traicionan su propia identidad, así como lo hizo Esab. Entonces, este espíritu de Esab va a irse repitiendo en todos los que menosprecian en el fondo la investidura que el Eterno les dio como un pueblo de Israel y a cada uno de sus tribus. Entonces, esta dinámica es lo que hablamos. Hay que tomar posición. ¿Vamos a menospreciar lo que Dios nos dio? ¿O realmente vamos a tomar lo que Él nos está dando? En el libro de Hebreos 12 dice, se utiliza la primogenitura como una advertencia. Dice, y que no haya ningún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Nuevamente citan a Esab. Ya no tiene pelo de tanto que lo despelleja, el pobre Esab. Entonces, que no haya ningún fornicario o profano como Esab. Entonces, la doctrina que está aquí mencionando el libro de Hebreos, cada creyente, y esta es la clave, cada uno de nosotros tiene una primogenitura. ¿Y qué es lo que se postula dentro del Brit Hadashah? ¿Qué es nuestra primogenitura? Es nuestra ciudadanía en el reino de los cielos. Todos nosotros hemos recibido una promesa, una herencia a través del Mesías. Todas las personas han recibido, por así decirlo, una primogenitura. Por lo tanto, les está diciendo y advirtiendo: cada uno de ustedes tiene una primogenitura, una herencia en el reino. Venderla por una fornicación, un pecado momentáneo o un placer mundano, es repetir lo que hizo Esab. Porque de hecho aparece ahí, y por eso la madre lo miraba y era como, no.
parece que no va por acá. Está despreciando esto. Entonces cada uno de nosotros, y eso es lo que dice el autor a los Hebreos, tiene que apreciar este don de Dios y no menospreciarlo de esa forma. Luego también se nos dice en el libro romano, cuando no habían aún nacido, se le dijo, el mayor servirá al menor. Y trae de ejemplo nuevamente, ¿cierto?, este caso, cuando estaba embarazada Rivka, que habla sobre la elección divina. En el fondo Pablo está diciendo, en este texto, que la elección de Dios no se basa en obras humanas o en el mérito de alguna persona, sino que Él tiene un propósito soberano detrás de cada cosa. Es decir, no vayan a pensar que por el engaño de Rivka o por el engaño de Jacob es que Dios escogió a Jacob. No vayan a pensar eso. De hecho, yo les pregunto o los desafío a pensar, ¿alguna vez ustedes han pensado que alguien está en el lugar y que no debería estar en ese lugar? ¿Y qué sabe uno si en verdad debería estar ahí o no? ¿Y si el Eterno lo puso ahí por algo? Uno no sabe. No lo sabe. Entonces, lo que nos está diciendo Pablo, y esto es lo mismo que oremos por las autoridades porque Dios las puso ahí por algo. Es como esa lógica, ¿cierto? Si Dios eligió en este tiempo este orden, bueno, es para que con eso ustedes sigan adelante, puedan vivir, sobrevivir, orar por ello. Y en este caso, no vayan a pensar que alguien está en ese lugar y que no lo merece. Porque en realidad eso es lo que implica es envidia, un recelo, que alguien quiera estar en ese lugar. Pero en realidad no significa algo bueno, sino que uno pone en cuestionamiento a alguien. Y uno no puede poner en cuestionamiento las acciones de Dios. Entonces, por mucho que uno vea cierta trampa y cosas, Pablo dice, no se equivoquen con esto. Porque antes incluso de que hubiesen nacido, y ese es su argumento, ya el Eterno les había dicho, el mayor servirá al menor. Ni siquiera habían hecho nada, ningún mérito. Ni había actuado Rivka, ni había actuado Esab, ni nadie. El Eterno ya le había dicho, esto va a ser así. Entonces esto es para que uno entienda que también existe ese destino, esa predestinación, que el Eterno tiene una elección. Y por algo elige a quien elige. Entonces a veces uno se pone a juzgar a todo el mundo. Y cuidado, porque a veces en vez de juzgar a todo el mundo debiésemos tomar una posición nosotros. En vez de cuestionar la posición del otro, nosotros debiésemos entender lo que está ocurriendo para nosotros tomar una posición frente a esta situación. ¿Quién podría acercarse, por ejemplo, a un presidente? Cualquier persona ahí que quiera hablar con él y pase en medio de la seguridad y llega y quiere hablar con él, no, pues. Alguien que entiende su posición, que sabe a lo mejor dónde buscar el contacto, con quién hablar, pedir una audiencia, lo que sea, para llegar ahí. Entonces, uno tiene que tomar posición para enfrentar ciertas situaciones o a ciertas personas. Entonces, no sé, hoy día tenemos un gobierno de un lugar, tenemos un gobierno de otro lugar. En Venezuela hay un gobierno de un lugar. Quizás tendrán de otro lugar, pero siempre uno va a tener que tomar posición. Las cosas no están dadas. Ni porque venga una persona de otro color político va a cambiar todo para bien. Es que no hay nada escrito. Entonces, uno tiene que ir tomando posición frente a las cosas en la vida. Y no cuestionarlo todo. ¿Para qué? Mejor uno internalizar, ¿ya? Porque el Eterno tiene una voluntad y un propósito detrás de cada cosa. Entonces, ojo, no vengamos a cuestionar simplemente todo porque sí. Y en realidad el Eterno lo puso ahí por algo. No dice que no podemos hablar más de Maduro. Yo antes me lo comía, pero ya después me entero callado porque no sé. ¿Sí? A corroborar eso que cuando ahí dice, o sea, que todo es como, todo se va ajustando y todo como que es un propósito del Señor, ¿no? Que sucedan las cosas. Claro. Entonces ahí cuando dice que, o sea, me llega así como esa
esa dudita, de que cuando dice que Isaac estaba ciego, o sea, estaba ya ciego, entonces es como todo casual, no es casualidad, o sea, es como que, porque él, si él cuando fuera a dar la bendición, él estuviera viendo, obvio que se iba a dar cuenta de que, claro, pero qué casualidad que él estaba, fue la oportunidad inmediata, claro, de que está ciego, claro, aquí es donde vamos a aprovechar, ya van a dar la bendición. O sea, es donde se agarra, claro, como su... Y alguien podría decir, bueno, Dios es malo por haberlo dejado ciego para, no, para engañarlo. Que todo va como, o sea, a su, claro, orden y como él quiera y como lo quiera hacer, pues, y como para que se cumpla su propósito y su voluntad, él lo va a hacer. Es que eso es lo que uno tiene que ir entendiendo detrás de la vida de cada uno. Las cosas ocurren en un momento por algo. Y tenemos que aceptar el designio del Eterno en ese momento y tomar nuestra posición y ver lo que ocurrió y bueno, pasó esto así, ¿okay? Sí, porque igual yo digo que él quería bendecir a Esaú porque sí, él era el primogénito. Sí. O sea, sencillamente antes esa era como por decir la ley. Es como que yo tengo mi hija, mi hijo el mayor es el que tiene que, ya yo no estoy, usted es el que dirige como por decir la casa mientras yo no estoy, por decirlo así yo en mi casa. Pero es como en ese sentido, sí, porque él era como esa era como su obligación, porque exacto, es la ley. Exacto. O sea, él tenía que bendecir al primogénito. Exacto. Él quería elegir con la ley, pero en realidad también hay que elegir con el testimonio y el espíritu. Exacto, pero él como que lo estaba viendo, me imagino yo que así como dice la hermana, que por qué no le reveló a Isaac, de que yo digo que a lo mejor porque él no lo iba a aceptar de esa, o sea, bueno, él lo iba a aceptar porque obvio le está hablando el Eterno. Por eso, o sea, ¿quién es el que más sabe la potencialidad de la bendición que le dio a Abraham? El mismo Eterno. Claro. Él sabe lo que va a implicar, en quién va a caer y lo grande que va a ser y en quién debería caer para que eso ocurriera. Pero claro, Isaac en ese momento, esta es mi obligación, como bien tú dices, está la ley, pero más allá de la ley hay algo, hay un contexto, hay un espíritu que escribe esa ley en el fondo. Y el espíritu es lo que es el propósito que está detrás de la ley. Entonces, si había una primogenitura, hay un propósito detrás de eso que es el espíritu, ¿cierto? Y tiene un propósito ese espíritu. Y por eso se describe la ley. Pero claro, uno podría estar cegado e interpretar mal la ley por no conocer el espíritu de la ley. Y obviamente Dios conoce eso, y eso es lo que se le exige a cualquier juez, y Dios, el juez supremo, lo conoce todo, en este caso. Pero nosotros juzgamos mal, muchas veces. Dios conocía el corazón de Isaac. Él sabe por qué pasó las cosas como pasaron, por qué permitió las cosas como pasaron. Exacto. A lo mejor el corazón de Isaac no estaba dispuesto a aceptar las cosas y tuvo que ser engañado. Entonces, reiteramos, no se trata del mérito ni de nuestras propias manos, sino del propósito divino. Él lo puso ahí, bueno, fue Dios quien permitió que eso ocurriera. Otra frase icónica de Yeshua dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Bueno, ¿quién era? Aquí hay varios violentos. Esab era medio violento, pero Jacob en un momento también se le describe como una persona luchadora. Ambos están a su forma, ¿cierto?, luchando y batallando. Entonces, algunos ven, ¿cierto?, en esas palabras de Yeshua un eco con esta parashá. De partida, Jacob cuando nace, tratando de nacer igual, toma el talón, ¿cierto?, de su hermano. No se va a quedar atrás. Entonces hay una lucha, ¿cierto? Ese como arrebatar, es aferrarse a algo en el fondo, ¿ya? Entonces, él se aferró al talón que fue finalmente la bendición. Y así también entrar en el reino y asegurar la bendición no es para gente pasiva. Porque si efectivamente hay que hacer una lucha, como dice Yeshua, hay que tomar una posición. Porque yo puedo tener la oportunidad al frente mío, pero si decido no hacer nada, ahí quedó. Pero si tengo la oportunidad al frente y quiero obtenerla y quiero luchar, bueno, para esa gente, dice Yeshua, es el reino de los cielos. Hay una versión que yo escuché de ese verso que dice,
los abridores, el reino de los cielos se hace fuerte y los abridores de brecha lo arrebatan. Sí. Sí, toma, si no me equivoco, toma la similitud del profeta Habacuc. Sí, porque en hebreo esa palabra es poret, ¿cierto? Que es como abrir una brecha. En vez de, claro, lo traducen en vez de violencia. Que en el fondo, en parte es lo mismo. O sea, alguien ve una brecha como la oportunidad, ingresa por ahí, ¿cierto? Y de eso se trata el reino. Entonces Yeshua dice, en realidad, el reino de los cielos vino, está cerca, pero no es para los pasivos. O sea, no es que se van a quedar esperando a que venga el reino y llegó el reino. Es para los que ven la oportunidad y lo ven cercano, ven y lo toman. Para ellos es dado, ¿cierto?, el reino de los cielos. Desde los días, dice, de Juan el Bautista hasta ahora. O sea, porque fue anunciado desde ese momento. Y pocos son los que estaban ahí atentos al mensaje. ¿Qué más puedo mencionar? Bueno, hay muchas cosas que mencionar. No me quiero desligar. De todo. A ver, hay algunos principios legales que están detrás de esto. El engaño y la verdad. ¿Pecó Jacob al mentirle a su padre diciendo yo soy Esab? ¿Fue un pecado o no? Por supuesto que la Torá prohíbe mentir. Pero a raíz de este tipo de casos, ¿cierto? Los sabios dijeron, me llané mi penei a shalom, dicen. Se puede alterar una situación por la paz o por un propósito divino mayor. En el fondo es como también el caso cuando el Eterno visitó, ¿cierto?, a Abraham y a Sara y le dijo vas a tener de aquí un año un niño, un bebé ¿cómo se llama? Sara estaba en el otro cuarto, escuchó y se rió, ¿cierto? Entonces, y ahí la respuesta que le da no es ¿por qué se rió ella de ti? Sino ¿por qué se rió de lo que dije? Cuando en realidad ella se había rido de él. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo mi señor así tan viejito va a poder tener un hijo? Entonces, ahí como que se alteró un poco la realidad. Entonces, en el fondo los sabios ¿qué ven? No se debe mentir, pero también ven que hay momentos, ¿cierto? Y es cuando se abre esta brecha, lo que hablábamos. Que a veces en esa brecha, cuando hay un propósito mayor, parece que la realidad se alterara y la gente no puede ver cuál es la verdad en ese momento. Y se altera y se cambia porque hay un propósito mayor. Entonces, a ver, podríamos... Sí, es que esa es la definición, esa es la explicación. Cuando solamente se podría alterar cuando hay algo, un beneficio, un propósito mayor. Es como, piénsalo así, usted le quiere dar una sorpresa a alguien, no le va a decir que le tiene una sorpresa, porque no va a ser sorpresa. Tiene que tratar, ¿cierto?, de embolinarle a perdiz, como se dice, tratar de engañarlo de una forma, no, ven para acá, pero ¿qué hay allá? No, nada, no hay nada, si están haciendo algo. Entonces, para obtener, ¿cierto?, ese premio, esa sorpresa, tiene que haber una especie de engaño, ¿ya? Pero ese engaño no es con el propósito de lastimar, al contrario, es un premio, un propósito mayor. Solamente en ese caso, dicen los sabios, que se podría llegar a practicar una mentira. Ahora, en pro de la vida. cuando uno... En pro de la vida. Es que este es el tema. Uno podría arrogarse saber y conocer cada situación donde en realidad sea efectivo poder mentir. Por ejemplo, tú dices en favor de la vida o en otra situación. O sea, yo de verdad puedo juzgar bien cualquier situación para mentir y que provocar que esto se acelere, por ejemplo. O para proteger la vida de alguien, mentirle. Bueno, por ejemplo, no sé, pues la gente escondió a judíos, ¿cierto?, en el holocausto. Mintió derechamente. Y eso está mal, no, pues hay un propósito mayor. Ahora, no siempre uno va a tener claro que la mentira que está diciendo en realidad es por algo mayor. Porque la gente suele mentir para su propio beneficio mayor. Y ahí es donde uno queda cegado, ¿cierto? Entonces la Torá prohíbe mentir,
salvo esto. Entonces si uno puede ver que hay un propósito mayor, podría llegar a mentir, si no, no. Entonces, ya podríamos hablar del caso de la comida, porque de esto se trata también, pero lo vamos a omitir. Esaf es visto como el ejemplo mayor también de Kibud Av Vaem, honrar a padre y madre, porque él siempre llevaba lo mejor de su casa a su padre y a su madre. Les ponía las mejores ropas, les daba lo mejor que tenía y los atendía de la mejor forma posible, lo cual Jacob no hacía. Entonces, claramente en ese sentido era el hijo predilecto, para Isaac también. Entonces la halajá dice que se puede aprender esto incluso de una persona malvada. Refiriéndose a Esaf, de nuevo, lo despellejan por todos lados. Entonces se dice que la halajá es que uno debe honrar a los padres como lo hacía Esaf, darles de comer, vestirlos, no contradecirlos, independientemente de la estatura espiritual del hijo del padre. O sea, aunque el hijo sea más influyente que el padre, no debería ni contradecirlo, vestirlo y darles de comer. Son 3 obligaciones básicas que tiene la halajá de honrar padre y madre. Esas 3 cosas, que era lo que hacía Esaf. De hecho, si nos fijamos, Esaf desaparece de la escena cuando está bendiciendo a Jacob, porque probablemente él le hubiese dicho, te están engañando, porque él no buscaba contradecirlo, ni que lo engañaran. Bueno, en ese sentido era un buen hijo y desapareció de la escena. ¿Se puede vender una primogenitura, un intangible, un derecho espiritual, por un plato de comida? Pregunta la halajá. ¿Se puede vender un derecho espiritual por algo físico? Bueno, de hecho los sabios lo analizan como una transacción válida. Se establece que hay derechos, privilegios y estatus que pueden ser afectos a una compra-venta en la ley judía, siempre que haya un acto de adquisición claro. O sea, tiene que haber una transacción, ambas partes estar de acuerdo, y se hace mediante un juramento. Y Esaf aceptó mediante un juramento. O sea, uno se pregunta, en realidad, aunque esto fue como un juego de niños, podría decir alguien, en realidad nunca pudo haber ocurrido que le vendiera su primogenitura, porque ni siquiera la tenía, pues si su padre le tenía que dar la bendición, todavía, comillas, no era ni de él, todavía era algo en potencia, pero aún así, dice la halajá, que sí se puede. Siempre que haya un acto de adquisición, claro, se podría llegar a vender algo intangible. Hoy día lo vemos todo el tiempo, ¿no? Ya, esto es otra cosa. Otra pregunta como para darle la vuelta. La Torá prohíbe mentir, pero hay una categoría de mentira que se llama Geneitvat Da'at, que es robar la mente o robar el conocimiento. O sea, crear una falsa impresión, incluso si no se dice una mentira de forma directa. Y dentro de la halajá aparece esto: robar la mente o robar el conocimiento, o dar la apariencia de algo falso. Bueno, el proverbio dice claro, Sheker Ahen ve'eve la yofi. Falsa, ¿cierto? La belleza. Y van a la hermosura. Entonces, lo que alguien aparenta, si en realidad no lo es una mentira. El caso de Jacob es la expresión extrema de esta regla dentro de la ley judía. Él usó un disfraz que le hacía entender a su padre que era otra persona. Porque la supervivencia, y aquí los sabios meten el tema espiritual igual, la supervivencia espiritual del pueblo judío estaba en juego. Y proféticamente sabía que la bendición le pertenecía, porque ya el Eterno le había dicho a su madre, va a ser de él. Pero para nosotros la lección diaria proviene de lo opuesto.
necesitamos transparencia total. Esto es como lo que hablábamos antes. No porque hubo una especie de trampa, es que fue voluntad humana, ¿no? Dios eligió las cosas y no podemos juzgar esto. Pero a la vez no podemos nosotros forzar las cosas o darle una apariencia de lo que no es. Tenemos que buscar la transparencia. Por ejemplo, si yo vendo algo y le digo a la persona, no, si está todo funcionando perfecto, no tiene ningún problema, yo sé que tiene un problema, estoy engañando a la persona. Y a eso se le llama Genaivat, que en el fondo estoy robando un conocimiento. Estoy permitiendo que el comprador crea una falsedad. Bueno, esto se ve hoy día en las leyes de, ¿cómo se llama? De la libre competencia. No, del libre mercado, ¿cierto? Las relaciones tienen que ser igualitarias. El que vende y el que compra tienen que tener el mismo nivel de información, porque si no uno puede abusar del otro. Y esto es lo mismo. Esto es lo que tengo yo, esto es lo que tienes tú. Y eso es lo que se puede negociar. Uno puede ir viendo cuándo revelar las cosas, pero no mentir en este sentido. Entonces, la Torá es clara en esto. No podemos dar una falsa impresión. ¿Ah? ¿Y cómo lo aplicaría eso también a Isaac cuando presenta a Rebeca como su hermana? Son todos ejemplos de lo que no hay que hacer. Efectivamente. Sí, porque una falsa identidad. Eso lo aprendió de Abraham. Cuando te pase esto, hace esto. Claro. No falla. Nunca falla. Y se lo hizo el mismo que ya se lo había hecho antes. Sí, la misma ocasión. Ahí tú mencionaste un ejemplo. Entonces nuestros padres caían en esto, en no revelar efectivamente lo que eran, porque querían ocultar algo, tenían algún peligro, y eso se le puede aplicar, a todo eso se le puede aplicar la falta de fe, por ejemplo, que es el camino de fe en el cual tienes que crecer. Y Abraham era el padre de la fe, o sea... Pero tuvo pruebas, y esa fue una de las pruebas. Yo lo quiero nosotros, o sea, ¿qué Abraham? Tenía entendido que, o sea, que se puede quebrantar la ley siempre y cuando fuera por salvar su vida. Es lo que tenía entendido, no sé si es verdad o no. Sí, la ley judía dice eso, salvo en 3 casos. Según, claro, hay un tema de no blasfemar. Si no me equivoco, tampoco para matar a otra persona y salvarme yo. Y el otro es la idolatría directamente. Entonces, dicen sí, puedo mentir y salvar mi vida, pero también puede que la pierda. Yeshua también lo hizo, mintió para salvar a los infieles. Igual. Sí. Pues Yeshua también dice, bueno, el que quiera apreciar su vida la perderá. El que la vaya a perder la ganará. Entonces, igual hay un tema de ganancia detrás de. Bien, un solo ejemplo para los niños que están acá. Hoy día vivimos en un mundo de Instagram, TikTok. Porque mencionar Facebook ya es muy antiguo. ¿Qué pasa con esto hoy día? Y sobre todo hoy día con la IA y tantas cosas. Hoy día se usan filtros excesivos. ¿Sí o no? Excesivos. Que parecen editar la vida de las personas para aparentar que tienen otro tipo de vida. Y eso es precisamente de lo que se trata Genaivat, dar una falsa apariencia de las cosas. Es un pecado. Estamos robándole la conciencia y la mente a otras personas, haciéndole creer una falsedad que no existe. O generando envidia en otros, o generando una depresión. Pero ¿cómo tiene una vida tan perfecta? No la tiene, pero trata de dar esa imagen. Obviamente uno tiene que cuidar su imagen. Si esto no se trata de descuidar su imagen, pero cuidar su imagen para proyectar una buena imagen es diferente a engañar a alguien con la imagen. Yo puedo proyectar mi imagen positivamente, ¿cierto? Cuidándome y todo el tema, pero otra cosa es tratar de engañar a las personas, porque finalmente se genera toda una cadena en un círculo vicioso. Si hoy día las redes están llenas de envidia, o sea, Twitter, X hoy día, eso es una bomba. Ahí la gente habla, pero a más no poder.
Hay algunos experimentos que se han visto de esto. La gente en internet escribe cualquier salvajada que se le ocurre, pero en la vida real, en persona, no lo diría jamás. Entonces, ¿por qué dan una falsa idea de lo que son o lo que piensan en las redes? O en algún momento están mintiendo, o en la vida real o en las redes. Entonces uno debiese tratar, ¿cierto, Samuel? Ezequiel, debiese tratar de reflejar en realidad, si es que uno va a proyectar algo hacia afuera, lo que uno es. Nada más que eso. Y si no, guardarse y reservarse para no generar ninguna impresión, ¿no? De repente uno es mejor a veces desaparecer de algunas cosas. Ya, dejémoslo hasta acá. Podríamos seguir, pero hay prioridades que ver. Está el tema de elegir siempre el Darkei Shalom, los caminos de paz, como lo hizo nuestro padre Abraham cuando abrieron y cerraron los pozos. Esta es una alajá también. Siempre hay que seguir el camino de la paz. O sea, si alguien viene y te molesta, ya no importa. Si viene y te molesta, no importa. Me saca algo, ya, tranquilo. Entonces hay que tratar de elegir el camino de la paz, en general. Para no disputarse en el fondo el odio. Fíjense que el nombre de estos pozos, de hecho, se llamaban... Isaac cavó algunos pozos. Que uno de esos nombres era como la discordia, la disputa, ese. El otro se llamaba Sidná, que significa odio en hebreo. Y después otro se mueve a Rehobot, como espacios amplios. Entonces, mira, llevo todo este odio, toda esta disputa, esta discordia, lo llevo en lugar amplio, donde, bueno, grita todo el odio que quiera, haga lo que quiera, pero ahora hay más espacio, no me está gritando a mí. Puedo vivir con ello, en el fondo. Entonces, hay que crear un espacio o un camino donde podamos convivir. No podemos tener la misma idea muchas veces, entre todos, pero podemos llevarlo a un camino donde podamos sobrevivir entre todos. Yo creo que las parejas sobre todo vivirán esto. No se podrán entender en todo, pero hay que buscar el camino para el entendimiento, el Darkei Shalom, caminos de paz. Eso también nos enseña esta para allá. ¿Y cómo resolver conflictos con su pareja, su socio? Estamos discutiendo. Lo primero que uno debe preguntarse, cuando estoy en una discusión, en un conflicto, ¿estamos discutiendo por los hechos o nos estamos atacando personalmente? Eso es lo que uno tiene que preguntarse inmediatamente. ¿Esto es algo personal o esto en realidad estamos discutiendo algo que pasó y queremos resolverlo? Si las personas llegan a atacarse por odio, bueno, ¿qué hay que hacer con eso? Mover el pozo. Hay que sacar ese odio. Hay que dejar de discutir sobre el tema específico en ese momento. Eso es lo que recomiendan los sabios. Si está en una discusión de mucho odio, nada, déjelo ahí. Detenga ese lugar, abra el pozo, detenga la situación. Y busquen otro espacio, Rehobot, que abrieron otro espacio, y ahí tratan el tema de otra manera. Entonces, el tema no es ceder, porque de repente puede haber una situación muy difícil, entre pareja o quien sea. La respuesta no es ceder en todo, sino porque cuando uno cede inmediatamente da una señal de fragilidad o de debilidad. Y a veces no es bueno. No es bueno esto. Porque hay que negociar a veces cosas importantes. Entonces uno no puede llegar y ceder inmediatamente, sino buscar un momento para que haya una solución mejor. Y que ambos puedan ceder. ¿Ya? Un lugar más espacioso. Eso es lo que recomiendan los sabios. Eso, lo demás... Hay mucho más que comentar, pero no hay mucho más de hora. Ya. Muchas gracias a todos. Que el Eterno les bendiga. Shabbat Shalom.